Francia entra a su tercer confinamiento nacional y extiende medidas por 4 semanas debido a la grave situación sanitaria. El presidente Emmanuel Macron también anunció que las escuelas cerrarán durante 3 semanas. Hoy, el primer ministro Jean Castex presentó el nuevo plan ante la Asamblea Nacional. 7 destacados defensores de la democracia de Hong Kong fueron declarados culpables por organizar y participar en las protestas masivas contra el gobierno en 2019. Dentro de este grupo está el magnate de los medios Jimmy Lai, así como Martin Lee, de 82 años, un veterano del movimiento pro democracia de la ciudad. Tenemos reporte desde Beijing. Ante la delicada y tensa situación política y social en Myanmar tras el golpe de Estado del 1 de febrero, la ONU teme una guerra civil en el país. Entre tanto, hoy la líder demócrata Aung San Suu Kyi fue acusada de violar la ley de secretos oficiales del país y su abogado afirmó que no es claro si Suu Kyi está al tanto de la situación del país. Muy buen día, gracias por continuar con nosotros en France 24. Soy Raúl Blanco, como siempre un gusto saludarlos. Comenzamos en Francia, donde en medio de un repunte de contagios de COVID-19, el presidente Emmanuel Macron anunció un paquete de nuevas medidas, entre las que se destaca la extensión del confinamiento durante 4 semanas y el cierre de las escuelas. Ante esto, el primer ministro francés, Jean Castex, explicó y detalló hoy ante la Asamblea Nacional el plan anunciado por Macron. La ponencia de Castex estuvo marcada por las críticas de la oposición, que denuncian lentitud en la toma de decisiones del presidente durante el último mes. Pese a esto, los parlamentarios aprobaron el paquete de medidas. Escuchemos parte de lo que fueron las declaraciones del primer ministro. Le taux d'incidence augmente plus vite chez les enfants. La tasa de contagio está aumentando más rápidamente entre los niños y adolescentes, en comparación con la población general, lo que implica cada día más cierres de clases y escuelas. C'est pourquoi les établissements scolaires seront fermés pendant 3 semaines. Por eso los establecimientos escolares estarán cerrados durante 3 semanas, optimizando el periodo de vacaciones de primavera, por lo que los efectos sobre los niños podrían ser menos perjudiciales. Así el ministerio permanece alerta. Les moins pénalisantes possibles. En el informe que verán a continuación les contamos en qué consiste el nuevo paquete de medidas anunciadas por el presidente francés Emmanuel Macron, que entrarán en vigor este sábado 3 de abril y del que se destaca la extensión del confinamiento en todo el territorio durante 4 semanas y el cierre de las escuelas. Tras los esfuerzos para evitar un tercer confinamiento nacional, Emmanuel Macron vio reducidas sus opciones. Con más de 5.000 pacientes en cuidados intensivos y las muertes acercándose a las 100.000 en Francia, el presidente alertó que el país corre el riesgo de perder el control, una situación que ha obligado al gobierno a cerrar las escuelas por primera vez desde el final del primer confinamiento el año pasado. Guarderías y escuelas de primaria y secundaria cerrarán por 3 semanas, pero debemos preservar la educación y la formación. Por eso se adaptará el calendario escolar para que nuestros niños no estén solos sin acceso a la educación. Desde la próxima semana los niños tendrán 1 semana de escuela online y 2 semanas de vacaciones de primavera. Las medidas de confinamiento que actualmente tienen varias zonas de Francia, incluida París, se extenderán por todo el país desde la noche del sábado durante al menos un mes. Los ciudadanos solamente tendrán que llenar un formulario si van a viajar a más de 10 kilómetros de sus domicilios por alguna de las razones autorizadas. Todos los comercios no esenciales cerrarán y se insta a la gente a trabajar desde casa. Macron arrojó, sin embargo, un haz de luz al final del túnel. Anunció un calendario de vacunación con el que pretende inocular a los menores de 50 años a mediados de junio. Gracias a las vacunas, finalmente podemos imaginarnos un final para esta crisis. Nuestro principal objetivo es acelerar. El presidente también prometió un calendario para una reapertura progresiva de los restaurantes, bares y eventos culturales desde mitad de mayo, aunque el retorno a la vida normal aún parece quedar lejos mientras los franceses se preparan para unas semanas difíciles. Y comienzan los ritos de la Semana Santa para el mundo cristiano. A causa de la pandemia, miles de fieles que solían acudir a estos eventos tendrán que restringirse una vez más. El Papa Francisco volverá, al igual que el año pasado, a oficiar todos los ritos dentro de la Basílica de San Pedro, pero con la presencia de pocos fieles. Vamos ahora con nuestra corresponsal en Italia, Natalia Mendoza. Natalia, muy buen día. Se trata de una Semana Santa particular, la de este año, ya que todas las celebraciones se llevan a cabo en el contexto de esta pandemia. ¿En qué medida esto ha impactado las celebraciones de este año?
Pues Raúl, mira, este año las celebraciones han sido radicalmente simplificadas para evitar el riesgo de contagio. Antes de la pandemia, el Papa Francisco solía visitar una cárcel durante la Semana Santa. Eso ha sido cancelado. El tradicional rito del lavamiento de los pies también ha sido anulado. Este Jueves Santo, Francisco celebró la misa del Crisma dentro de la Basílica de San Pedro con una presencia muy reducida de fieles y con celebrantes. El Via Crucis, que siempre se organizaba en el Coliseo Romano, pues este Viernes Santo se llevará a cabo en la Basílica de San Pedro sin fieles, en la Plaza de San Pedro sin fieles, casi completamente vacía. Y el domingo el Papa no se asomará al balcón de la Basílica de San Pedro para pronunciar su tradicional bendición Urbi et Orbi. Esta bendición será transmitida en directo desde el interior del Vaticano. Natalia, y ante todo esto, por supuesto, tengo que preguntarle cómo está el ambiente dentro del Vaticano y también el ánimo de la gente, de los fieles católicos. Pues claramente es un ambiente muy inusual. Este año no se ven en los alrededores del Vaticano las hordas de turistas que siempre llegaban en esta época del año para asistir a estas celebraciones. La gente aquí, te puedo decir, está exhausta, está cansada después de más de un año de restricciones debido a la pandemia, y seguramente este es un contexto propicio para vivir estos días, que sea una Semana Santa más sobria, de introspección, que en todos casos para los creyentes del mundo entero este es el momento más importante del calendario litúrgico católico. Así es, Natalia, gracias por toda la información. Esperemos que el año que viene pues sea totalmente diferente. Vamos ahora hasta Hong Kong, donde 7 destacados defensores de la democracia fueron declarados culpables por organizar y participar en las protestas masivas contra el gobierno en 2019 que desencadenaron una ofensiva contra la disidencia. Nuestro corresponsal en Beijing, Adrián Foncillas, nos cuenta quiénes son estos detenidos. Entre los condenados hoy figuran algunos de los más conspicuos activistas y políticos de la oposición. Está Jimmy Lai, magnate de la prensa y propietario del Apple Daily, un tabloide que se hizo célebre con las chafarderías de las celebridades locales y que también ejerce de martillo pilón contra Pekín y el gobierno de Hong Kong. Lai está procesado también por colusión con fuerzas extranjeras por sus reuniones con Mike Pence, Mike Pompeo, John Bolton y otros halcones de la anterior administración estadounidense. Lai es considerado por la mitad de la población hongkonesa como un héroe y por la otra como un traidor. Está también Martin Lee, un abogado octogenario y exparlamentario que es conocido como el padre de la democracia en Hong Kong porque fundó el Partido Democrático, la formación bandera de la oposición. Y está también Leung Kwok-hong, más conocido como Pelo Largo por razones obvias, un pionero que ya luchó contra el colonialismo británico desde su formación trotskista y que después, tras el regreso de Hong Kong a China, llevó sus tácticas de guerrilla y sus camisetas del Che Guevara al Parlamento en unos tiempos en los que los pragmáticos hongkoneses consideraban una excentricidad las reivindicaciones prodemocráticas. Y no para la crisis social y política en Myanmar. Esta mañana la líder demócrata Aung San Suu Kyi fue acusada durante una nueva audiencia de violar la ley de secretos oficiales del país, un nuevo cargo que se suma a la lista que la junta militar tiene contra ella. Su abogado, a quien no le permiten ver a su cliente en persona, dijo este jueves que no es claro si Suu Kyi está al tanto de la situación actual del país. Mientras tanto, el Consejo de Seguridad de la ONU teme una guerra civil en ese país y anunció más condenas. Tanto China como Rusia se niegan a condenar el golpe de Estado, pero rechazan la violencia allí ocurrida. Para analizar lo que ocurre en ese país nos acompaña Fernando Pedrosa, profesor de la carrera de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, donde coordina el Grupo de Estudios de Asia y América Latina. Además, dirige la revista Asia América Latina. Gracias por estar aquí con nosotros, profesor. La ONU teme un baño de sangre en Myanmar. ¿Qué tan inminente puede ser una guerra civil en este país? Buen día, Raúl, desde Argentina. Sí, efectivamente, ya llevamos más de 500 muertos, según se estiman diversas organizaciones de derechos humanos, y
se ha acelerado el conflicto étnico con los grupos armados que están en el interior del país y el ejército no ha cesado, por el contrario, ha aumentado la ferocidad de la represión. Ya no solo una represión en regla, en la calle, entre fuerzas de seguridad, sino con grupos paramilitares, con grupos ilegales que asesinan a personas en sus casas o en su lugar de trabajo. Así que el pronóstico yo creo que es muy, muy negativo. La guerra civil está a la vuelta de la esquina, pero en este momento nos enfrentamos a una de las peores matanzas que está sufriendo el mundo en la actualidad. Ahora, profesor, como usted también lo decía, varias guerrillas étnicas han amenazado unirse con las protestas contra la junta militar si no paran las muertes de los civiles. ¿Podría tener futuro una alianza que junte elementos tan dispares como grupos armados de distintas etnias y un movimiento de protestas civiles? Es posible que eso ocurra en la práctica, no creo que como un acuerdo explícito, pero mientras el ejército de Myanmar, que efectivamente es el grupo mejor preparado, mejor armado, financiada sus fuerzas armadas por Rusia, con apoyo político de China, mientras eso siga así, va a ser muy difícil poder derrotarlo en el campo. Quiero decir como un elemento nada más, que el ejército de Myanmar ha bombardeado, ha usado la fuerza aérea para bombardear ciudades de minorías étnicas como el grupo Karen, en la frontera con Tailandia, y eso ha generado también fuertes migraciones forzadas hacia el país vecino. Entonces creo que también la crisis de Myanmar está a punto de generar un problema para la región, ya no solamente para su propio país. Ahora, varios países condenan la violencia de esta junta militar y algunos imponen nuevas sanciones. ¿Qué más se puede hacer por parte de la comunidad internacional para frenar esta crisis? Yo creo que inmediatamente hay que proseguir con las sanciones, la ONU tiene que intervenir más fuertemente, me parece que los países tienen que intentar, no pueden obligar obviamente, pero tienen que intentar que sus empresas boicoteen las producciones en Myanmar, y creo que también vendrá bien una fuerte autocrítica de algunos grupos como Amnistía Internacional, alguna prensa norteamericana, por la forma en que se han dedicado los últimos años en socavar el liderazgo de Aung San Suu Kyi. Lo que se ve ahora es claramente que estaba haciendo equilibrio con un ejército que era muy fuerte, y así lo entendió también la sociedad birmana, que le dio el apoyo electoral en las últimas elecciones. Profesor, usted la mencionaba y es un punto clave en todo este conflicto. ¿Qué pasará con Aung San Suu Kyi? ¿Qué le depara el futuro? ¿Cómo lo ve? El futuro es difícil. Aung San Suu Kyi no solamente está presa, no solo carece de posibilidad de defenderse, ni siquiera debe estar informada de lo que pasa en el país, como tú has dicho, pero yo creo que además es una persona ya de más de 75 años, o sea que no tiene un futuro muy largo por delante. Yo creo que los militares también están jugando con esa posibilidad, ¿no? Los militares son un sector muy duro, son un sector al que no le importa mucho la presión internacional, al que no le importa mucho qué opina la gente de su país. Entonces me parece que están intentando de alguna manera barrer con el liderazgo de Aung San Suu Kyi y generar una democracia tutelada donde aparezca algún político propio de algún exmilitar que pueda reconducir la situación. Pero esto dentro de un año, cuando ellos se plantean recién en ese momento llamar a elecciones. Profesor, gracias entonces por su análisis, por estar aquí con nosotros en France 24 para entender un poco todo este conflicto político y social que ocurre en Myanmar. Nosotros seguimos con más información acá en el estudio. Vamos hasta Estados Unidos, donde ayer, en el tercer día de juicio al ex policía Derek Chauvin, se mostraron al jurado distintos videos del arresto de George Floyd. Las imágenes ofrecieron nuevas perspectivas de lo sucedido y en ellas se ve a los policías forcejeando con Floyd varias veces antes de que Chauvin hincara su rodilla en el cuello del fallecido durante aproximadamente 9 minutos. Las grabaciones también muestran a Chauvin defendiéndose de sus actos, argumentando que Floyd era un tipo de tamaño considerable. La defensa de Chauvin sostiene que Floyd no murió por culpa del ex policía de Minneapolis, sino de una combinación de drogas y también de mala salud. Pues todo esto ocurre en este juicio contra el ex policía Derek Chauvin, que por supuesto continúa esta semana y nosotros vamos a llevarle todas las incidencias que ocurran. Y les recuerdo nuestra página web france24.com para que siempre esté conectado con nosotros. Ahí usted puede ver todas las noticias, nuestros programas y demás. Hasta aquí el informativo. Continúe con nosotros.
France 24.